Los menús del programa. Vamos a hacer un breve recorrido a través de los menús más importantes del programa, describiendo algunas de las funciones importantes y algunas solo nombrándolas para desarrollarlas luego. Comenzando con Sibelius 6. Todo acerca del programa, incluyendo las preferencias, que vamos a ver luego, muy importante. Aquí personalizamos todo acerca del programa. El menú archivo, donde tenemos nuevo, abrir reciente, muy útil también, donde podemos abrir los que hemos trabajado en poco tiempo, sin importar si nos acordamos dónde están o no, aquí los podemos encontrar. Tenemos también para guardar, para exportar, para imprimir. El menú editar, en donde tenemos deshacer y rehacer. Tenemos cortar, copiar y pegar. Eliminar compases. Filtrar, una opción que vamos a ver, es una función avanzada que vamos a ver más adelante. En ver, todas las opciones de visualización del programa. Tenemos en notas, introducir notas, arreglar, transportar. El menú crear, en el único que me voy a detener un poco, es el menú más importante en Sibelius porque contiene casi todo lo que necesitamos para escribir en él. Por ejemplo, tenemos aquí para escribir compases, al final, individual, barras de compases, todos los tipos de barras de compases, cifrado armónico, clave de sol, clave de fa, comentarios cuando queremos escribir textos como una especie de post-its dentro del programa, gráficos, resaltar, instrumentos cuando queremos agregar instrumentos, armadura cuando queremos colocar una armadura, líneas, todo lo que son líneas, ligaduras, reguladores, retardando, señal de ensayo que viene siendo lo que es la letra de ensayo, símbolo, cualquier cantidad de símbolos, todos los textos los hacemos acá, indicación de compás, que vendría siendo lo que es cifrado de compás, 4x4, página de título, que es la portada del documento, grupos irregulares para los tresillos, seisillos, etc. Y además tenemos otros que son más especializados todavía. En reproducir podemos reproducir, detener, tenemos interpretación que sirve para los diferentes estilos de interpretación. Por ejemplo, si es más rubato en el tempo, si es atresillado en el caso de que sea jazz, lo podemos modificar en interpretación. Maquetación. Maquetación es la traducción de la palabra layout en inglés, que quiere decir formato, y tenemos todo lo referente a la configuración del documento. Esta función de configuración del documento nos permite hacer muchas cosas en cuanto al tamaño de la página, el tamaño del pentagrama y muchas otras cosas. Configuración personal, podemos editar las fuentes, los textos, los tamaños, normas de diseño musical, nos permite modificar todas las normas que tiene Sibelius con respecto a los números de compás, estilos de cifrado, compás, dinámicas, muchísimas otras cosas. Plugins son las funciones inteligentes del programa. Nos ofrece procesos para ayudarnos a hacer muchas cosas, como solo por nombrar uno, pudiera nombrar transformaciones, duplicar el valor de las notas. Sibelius duplica el valor de las notas, si son negras las convierte en blancas, si son corcheas las convierte en negras. Y así como hay duplicar, hay dividir por la mitad el valor de las notas, junto con muchas otras funciones. En ventana tenemos opciones de visualizar diferentes ventanas, como las que tenemos actualmente activas, que son navegador, teclado flotante y reproducción. Hay muchas otras también. Por último está la ayuda, en la que podemos encontrar cualquier función que se nos pierda de repente. Vamos a suponer que se nos perdió el teclado flotante. Con escribir teclado ya nos da la opción de teclado flotante. Si yo coloco el mouse por arriba de la función y lo dejo, él me va a mostrar en dónde se encuentra esa función que yo necesito. Muy útil de parte de Sibelius.